Yo no supe que tenía ansiedad hasta años después, hasta que ya era presa absoluta de la ansiedad. Tuve un primer ataque de pánico. Entonces imagínate, es que te vas a morir, que no puedes ni respirar. Y los doctores que me decían, estás sano, es estrés. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que le da ansiedad? Uf. ¿Qué no pasa? Tiene convulsiones en las noches, tenía espasmos musculares y me sacudían todo en las noches. ¿Cómo saber si ya superé la ansiedad? No entiendes hasta dónde puede llegar incluso el estrés. ¿El estrés se hereda? Muy buena pregunta. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y bueno, estamos aquí en la Ciudad de México y creo que no hay casualidades. El día de hoy vamos a entrevistar a un chavo que hace un par de días estuvimos platicando detrás de cámaras y me llamó mucho la atención el tema que trae. Por eso quise invitarlo a Pentes. Creo que hoy en día es un tema que está ahí latente, presente. Es creador de contenido, habla de temas de ansiedad, habla de temas de estrés, de inteligencia emocional, de espiritualidad, de gestión emocional. Y además es un chavo que a pesar de su corta edad, pues ya anda en el tema de los creadores y anda en el top de los mejores. Bienvenido, Aarón. Gracias Ángel, un placer estar contigo, gracias por la invitación. Oye, ¿por qué IPAC? Pues fíjate que IPAC trae una historia bien curiosa. Mi bisabuelo era periodista de investigación y hacía investigación sobre la cultura maya, azteca, le gustaba mucho eso. Okay. Escribía en ciertos periódicos de ese tiempo. Y pues un día se le alocó, encontró la terminología. Creemos que viene de Ipacatelín, que es el indígena o algo por ahí conectado con el que pintó o ayudó a la pintura de la Virgen de Guadalupe. Okay. Entonces por ahí encontró el término, se emocionó, se lo cambió. Entonces la familia está dividida creo que éramos González, no me acuerdo cuál era el apellido como tal original. Y los que a partir de ese momento empezamos a hacer IPAC, toda la descendencia. Órale. Nos dejó algo que contar. Algo que contar. Oye, fíjate que hace unos días que estábamos platicando, me llamó la atención de un tema que hoy en día está pegando durísimo a todos los jóvenes y que creo que era importante comentar. 13 años y te da ansiedad. ¿Cómo lo identificaste? ¿Cómo lo llevaste? Platícanos de esa historia, pero a ver. Sí, pues es complejo porque a veces uno empieza a contar su historia desde el momento en el que se detona la ansiedad. Pero realmente cuando comienzas a aprender de este maestro, que ese es mi lema, la ansiedad ha sido y sigue siendo mi gran maestra, te das cuenta que no. Todo va empezando desde años atrás, que a través de la infancia, como cualquier niño, ¿no? Pues va viviendo situaciones complejas en familia, que evidentemente también de acuerdo a tu temperamento y todo, vas más o menos sabiendo gestionar, porque, que es algo que hablaremos más adelante, no te enseñan a gestionar nada de esto. Tú sobrevives y pues te van llenando a cuentagota, una carga emocional que a los 13 años, de verdad que la ansiedad a veces se puede detonar, depende del caso, con el estímulo o la historia incluso más absurda que te puedas imaginar, ¿no? En mi caso fue que a mí me daba mucho miedo lo paranormal, las historias de terror y todo me asustaban mucho. Y un día, frecuentando un lugar donde sí ocurrían cosas paranormales, pues ocurre algo que a mí me impacta mucho. Y quiero que me cuentes ahorita cómo se detonó, pero para aquellos que no sabemos qué es la ansiedad, ¿nos puedes decir qué es la ansiedad desde tu perspectiva? Fíjate, desde mi perspectiva, la ansiedad es un estado de alerta. Eso lo entendí. Sí, okay. Cuando empecé a entenderlo, empezó mi sanación realmente de este estado patológico. La ansiedad es un estado de alerta que prácticamente se activa cuando el cerebro interpreta que hay una amenaza, ¿no? Aquí obviamente tiene que ver el funcionamiento también fisiológico, ¿no? La amígdala es la que interpreta a través de los sentidos si hay peligro, si no lo hay, manda las señales al hipocampo y de ahí el hipocampo entonces empieza a propiciar la liberación de cortisol y entra el sistema nervioso simpático y por eso nos vienen estos síntomas inmediatos, ¿no? Falta de aire, aceleración cardíaca, sudoración, algo de mareo, quizá tensión muscular. Todo esto es natural, es inmediato, ¿sí? Cuando la amenaza, en teoría, se termina, supongamos, ya se fue León, ya acabó el examen
ya pagué la cuenta pendiente, hablando de la vida cotidiana, esta ansiedad se tiene que desactivar. Y entonces entra la corteza prefrontal a que viene con la regulación emocional y la lógica, la razón, y te dice, ya pasó ya. Bajo la Claro, y entonces entra el sistema nervioso parasimpático y nos relajamos. ¿Qué pasa? La ansiedad, cuando se convierte en un problema, ansiedad patológica, es porque la alarma se queda trabada, mi ángel. Y entonces, en ese momento en el que yo tuve ese susto, tuve un primer ataque de pánico. O sea, imagínate, la ansiedad entró con rimbombante, ¿no? Con tambores y todo, con un ataque de pánico. Así se presentó por primera vez en mi vida. Entonces, imagínate, entonces, que te vas a morir, que no puedes ni respirar, ¿no? Si, literalmente sientes que te vas a morir. Todos tenemos ansiedad de alguna manera. Claro, claro. ¿Qué sucede? El evento de un ataque de pánico para muchas personas, como lo viví yo, puede ser tan impactante que te genera una fobia, un miedo al miedo. Ujú. Entonces se queda la alarma trabada, se queda activada, ya no hay amenaza, tú ya estás en la tranquilidad de tu casa, pero para tu cerebro no hay tranquilidad, Estar alerta. está en alerta. ¿Qué pasa? Pues todos los días, súmale además otras burbujas que propician a tu estrés, ¿no? La escuela, otras esferas de tu vida, a lo mejor hostilidad en tu casa, etcétera, pues te desbordas. Y vienen entonces los síntomas psicológicos, cognitivos, conductuales y físicos, que son los que más te asustan. Pero a ver, a los 13 años, ¿cómo te dices cuenta que tú tienes ansiedad? Porque al final del día estabas muy chavo y bueno, ya, Y no había tanta y no información había como tanta ahora. información, exacto. ¿Cómo te das cuenta y cómo empieza toda esta odisea de 3 años que tuviste ansiedad? No, fueron 6. A 6. 6 años. Fíjate que yo creo que es parte del regalo que te trae, ¿no? Creo que todos vivimos experiencias que son las que nos van formando, ¿no? Y las que nos dan un propósito incluso de vida. Y es muy curioso porque a pesar de que viví mi peregrinaje médico con mis papás, todos confundidos, ¿eh? Nadie sabía ni había escuchado la palabra ansiedad. O sea, y menos a los 13 años. Y menos a los 13, ¿no? Pues no. O sea, cuando no, O sea, se supone que estás en lo mejor. estás tú pensando en las chavas, en lo que quieras, ¿no? En la escuela, en... ¿Qué más te puede preocupar realmente? En Leo. Leo. Quizá, pero no estás pensando en algo que se llama ansiedad, Claro, ¿no? Y el estrés, pues a lo mejor medio lo conoces por la escuela, pero nada más. claro. ¿Qué pasa? Yo no supe que tenía ansiedad hasta años después, hasta que ya era presa absoluta de la ansiedad. Ya no podía salir a la calle, tenía delirios de persecución, me daban ataques de pánico al salir, empecé a perder vida social, ¿no? Con los amigos, todo, pues ya no me desenvolvía igual, me sentía despersonalizado, desrealizado. O sea, cuando ya estaba en ese punto, después de haber ido además, ya sabes, cientos de estudios, ¿no? Encefalograma, y todos los doctores, está sano. Y los doctores que me decían, ya te novia, hijo, es estrés. No lo entiendes. No entiendes hasta dónde puede llegar incluso el estrés. Y mis papás, pues igual se quedaban confundidos, decían, pues estrés. Pero este estrés no es normal. O sea, mi hijo tiene convulsiones en las noches, tenía espasmos musculares, Ángel, que pues, me sacudían todo en las noches. Entonces, yo no supe que tuve ansiedad hasta como 3 años después que medio los médicos pues te van guiando y te van diciendo, pero 3 años fueron de causa absoluta, de víctima, tal cual. O sea, cuando dices víctima, ¿a qué te refieres? O sea, Que toma el control de tu vida. okay, no eres tú. No eres tú. El estado de alerta toma control de tu percepción de la realidad, ¿no? Esta amígdala hiperactiva, pues ya se mantiene liberando cortisol y diciendo que el mundo es hostil. Por otro lado, pues también entra una parte de espiritualidad, que es un regalo muy grande que me dejó la ansiedad, porque empieza el victimismo, o sea, sí empieza la depresión también por un aspecto psicológico, Sí. y empieza el victimismo del ego, ¿no? De por qué te empieza a construir una falsa identidad de sufrimiento, de enfermizo. Además fui hipocondriaco, todas las enfermedades tenía, ¿no? Pues baja tu autoestima. Entonces no encuentras salida, aprendes a sobrevivir así. Te empiezas a ser consciente, en ese inter, a los cuántos años, 16, 17 años. Exactamente, más o menos. ¿Y qué sucede? ¿Cómo empiezas a atacar esa ansiedad?
Y hablas de espiritualidad y creo que tiene que ver con eso, pero Sí, sí. yo no es que te haces consciente ya que tus papás ya saben más y hay un poco más de información, ya te empiezan a diagnosticar, empiezas a tomar cosas o qué pasa. Fíjate que te digo que para mí fue totalmente pues, un propósito que allá estaba para mí, porque a pesar de los médicos y todo, nunca hubo pues una guía específica. No sé si señalar específicamente a a los doctores que visité, hubo el diagnóstico, pero no hubo más. O sea, creo que sí faltaba culturación en el tema en general, ¿no? Los mismos doctores era como minimizar la ansiedad, Claro. ¿no? Entonces, no había, oye, a ver, vamos a darte un seguimiento, vete a terapia y, ¿no? Por supuesto que llegó a pasar a nuestra mente la terapia, pero, dificultad. No había los recursos económicos para pagar terapeuta. Entonces, pues por mucho que mis papás supieran que existen los psicólogos, no se podía. Estaba el psicólogo del cinturón a lo mejor. Totalmente, totalmente. Ah, ¿tienes ansiedad? Órale, ahí te va. Era como de, no, fíjate que sí tenía comentarios de tíos y familia de, Métele una no, hombre, hijo, no. En mis tiempos eso no existía, me decía, ¿no? Fíjate. No, si vieras lo que yo viví de niño, no, no. Y entonces se vuelve complejo para el paciente, porque te sientes cero entendido, ¿no? Y además la ansiedad te pone vulnerable. O sea, lo que menos quieres oír es un juicio. Claro. Te activa más ansiedad, porque dices, bueno, o sea, me ven como vulnerable, me ven, y se vuelve bien complejo. ¿Cómo empezó el cambio? Sí. El regalo fue que llegó como empezó, con un ataque de pánico que me terminó de cansar. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que le da ansiedad? Uf, ¿qué no pasa? Yo creo que esa sería la pregunta correcta. ¿Qué no pasa? Dime, compárteme. Yo creo que en general la emoción que nos llega a dominar pues es el miedo. No es la emoción central de la ansiedad. Y empiezas entonces a percibir todo como una amenaza, pero más allá de verbalizarlo, más allá de cómo suena, en verdad empiezas a vivir la historia del sufrimiento, de que tú estás en peligro, de que no tienes los recursos para poder sobrellevar o superar este mismo peligro, ¿no? Y entonces todo te da miedo. Una relación social, saludar al vecino, pedir algo en la tienda, exponer tus ideas, salir solo, un moretón aquí que ya estás pensando que es cáncer. Se empieza a hacer, mi diagnóstico fue trastorno de ansiedad generalizada. Justamente la palabra, se vuelve tan generalizado el asunto que todo te da miedo. ¿Qué pasa? En mi caso, a Dios gracias también, en el último ataque de pánico me cansé. O sea, me acuerdo perfecto, estaba en la noche llorando, tenía como 16 años, mi papá dándome un masaje, cansado ya de la situación de ¿qué hago, no? Y mi mamá haciéndome un té al lado de mí, llorando, ¿no? De que no sabía qué hacer. Y yo en pleno ataque de pánico. Fue muy bonito porque como que vi todo en pausa, ¿sabes? Como si le hubiera puesto cámara lenta con un control. Y te lo juro que ahí dije, no lo dije aquí, lo dije aquí. Dije, ya. O sea, ya estuvo, ya. No pensé en el cómo, no pensé estrategia, nada. Solamente dije, ya. O sea, o tomo el control o tomo el control. Porque ya lleva 3 años de mi vida así. ¿Puedes decir que esa fue la conectividad con la espiritualidad? Totalmente. Sí. Porque fue el reconectarme, fue salir de la mente, Ángel. Y ahí es donde uno encuentra, pues sí, el acercamiento a la espiritualidad. Salirte de la mente, dejar de ser tanta mente para entender, porque si yo me metí a la mente, Ángel, si te metes a tu mente, oyes todo, oyes juicios, oyes las creencias limitantes. Yo soy así, yo soy vulnerable, no puedo, el mundo es todo lo que te cuenta la ansiedad. Pero cuando en ese ataque de pánico tuve el regalo de observarlo, ¿no? La observación es una práctica espiritual, de observarlo por afuera de la mente, entendí todo, encontré todo ese poder. Fíjate que estás diciendo eso, estoy echando memoria. No sé si escuchaste hace un par de días que estábamos platicando, no recuerdo con quién, pero este pensamiento de que te estás muriendo, que te echan, no sé si te acuerdas que te dije que
que me Ujú. estaban ahogando, bueno, que Sí. platicaban. Sí. Eso a mí me daba, güey. Ok. Ahorita estaba haciendo memoria, Eso te daba, sí. me daba, y empezaba así. Y, Pero nomás hacía eso, ¿no? O sentí que me faltaba respirar. Y te digo esto por lo siguiente, el estrés se hereda. ok. El estrés como tal se hereda la predisposición a la sensibilidad. Acuérdate que finalmente, bueno, por ejemplo, en temas de la ansiedad no hay un gen específico que diga, ya traes el gen ansiedad. Sin embargo, existen una predisposición genética a atender, que también influye mucho la epigenética, como el entorno en el que creces y te desarrollas influye a que tú tiendas a experimentar ansiedad. También tiene que ver mucho el temperamento. Platícanos, está bien eso, pero platícanos para aquellos que no conocemos qué es la epigenética. Tal cual epigenética es la influencia del entorno Ujú, en tu predisposición genética. ok. ¿Cómo el entorno puede influir en que se active una enfermedad? En que se active esa carga genética que traes. O sea, como tal, muchos, por ejemplo, es una pregunta muy común en la ansiedad porque le da mucho miedo a las personas que la tienen. Ujú, Si la ansiedad les va a causar un infarto, un problema cardíaco, ¿no? sí. O como tal, si la ansiedad se la heredaron, porque a lo mejor es un adulto con ansiedad y le da miedo si su hijo pues va a tener lo mismo y va a vivir lo mismo. Por eso te pregunto, porque tengo un eje y preguntaba eso. La ansiedad tiene carga, sí, tiene una predisposición genética, pero también influye mucho, como te decía, la epigenética y el entorno, porque la ansiedad se puede aprender. Entonces, a lo mejor tu convivencia diaria con tus hijos, si tú no eres consciente de estos patrones de pensamiento y conducta que tienden a lo ansioso, pues evidentemente, inconscientemente, tu hija las puede aprender. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, a través ya de su propia experiencia, ella puede desarrollar o algún evento que la pueda sobrepasar en algún momento, pues le pueda activar esta ansiedad patológica. Ojo, porque esto sí es importante aclararlo. Estamos hablando de cuando se convierte en un Diagnosticado. trastorno. Claro, o sea, ansiedad adaptativa, todo ser humano. Muchas veces en su vida e incluso fuertecito. Ujú. O sea, supongamos la primera vez que te paraste en el escenario a hablar en público, pudiste haber vivido casi un ataque de pánico. Esto no significa que ya tengas un trastorno de ansiedad, ¿me explico? Sí, es O sea, ansiedad relax, adaptativa. así pasadillo. O puede ser intenso, porque los ataques de pánico son intensos, pero no significa que ya por vivirlo una vez, chin, ya, valí, ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad, o sea, no precisamente. Tiene que haber, la ansiedad patológica se caracteriza por la durabilidad, o sea, que el estado de alerta se mantenga activo a lo largo del Que es tiempo encendido como se sumo. sin razón aparente, exactamente. Entonces, eso hay que tener cuidado porque a veces se malentiende la Bueno, información. regreso entonces a este momento en donde tú dices, pum, hasta aquí, y haces la conexión con la espiritualidad, y ahí nos quedamos, porque después te interrumpí. Encontré un espacio de no miedo. O sea, porque no te voy a inventar, ¿eh? O sea, si ves, no traigo guayabera, no vengo, o sea, No venías preparado. ese es personaje, no venía preparado, ¿verdad? Ahorita saco el incienso aquí. No te voy a decir que encontré la cristiandad y que hablé con todos los arcángeles y ángeles, nada de eso. Ok. Realmente no. Solamente sí pude descubrir en experiencia que hay otro espacio, te decía, más allá de la mente, en donde no hay tanto miedo, no hay miedo. Hay suficiente luz, hay amor. Tampoco te voy a decir que es un espacio donde eres Superman, o sea, porque te lo cuenta Marvel, te lo cuentan todos, pero, o sea, tampoco es así. Pero te encuentras. Fue esa reconexión con mi ser, ¿sabes? Pero o sea, llegó de la nada. Pum. Fue en ese momento, para mí fue como un despertar, quizá, ¿no? Que ya está muy trillado el término, pero fue ese punto en el que, como no hubo miedo, sabía que podía tenerme de vuelta. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué pasó? Al otro día, me acuerdo muchísimo, fíjate cómo es la intuición tal cual, y cómo estamos conectados al conocimiento del éter. Como el avatar, ¿no? Que tiene en este. Ándale, algo similar porque, pues te digo, no pude ir a terapia,
No podía leer libros porque me daba miedo. De hecho, ahí tengo un video que estaba haciendo, queriendo hacer un ejercicio de un libro y me veo todo así mal, mal, mal. Y paré el video y todo porque me estaba dando un ataque de ansiedad, de que no podía leer, me daba miedo, no sé por qué. O sea, era el estado de alerta, ¿no? Entonces, pues no podía leer libros, no fue terapia, pero mi intuición y en mis creencias, pues mi Dios, me dijeron, cómprate una libreta. Esa fue mi medicina. Me fui a una papelería, me compré una libreta, una pluma, tal cual. Y entonces me acuerdo que dije, no sé, pero pues voy a escribir, voy a empezar a escribir. Y esa siguiente noche me senté, yo seguía con ansiedad, obviamente, o sea, no quiere decir que se me quitó porque tuve un Se despertar. cayó la luz y te Sí, 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 o sea, no, yo seguía Realmente pudiste controlar un ataque. y hubo un espacio que se salió de la mente, un espacio, sí, chiquillo. Vamos a usar el concepto de hábitos atómicos que juega mucho con el 1%, ¿no? Ajá. Fue un 1% que se salió de la mente. Y con ese 1% fui por mi libreta, me senté en la noche, ni sabía meditar ni nada, ¿no? Pero, ¿qué me da miedo? Primer pregunta que me vino, la apunté, ¿qué me da miedo? No, escribí más que en mi escuela. 4 o 5 cuartillas. Y fue como, ok. ¿Qué sentiste al momento de escribir No, esa sesión? te vacías, una liberación. Y seguí. Me acuerdo que, fíjate qué interesante, una de las primeras preguntas que me hice fue, ¿qué no soy? ¿Quién no soy? Porque además tenía despersonalización, te digo que me veía al espejo y sentía que no era yo. Entonces dije, si siento que no soy yo, no me reconozco en el espejo y todo, ¿quién soy y quién no soy? Bueno, ¿y quién eres entonces? Me empecé a redefinir. No, pero espérate, antes de responder quién soy, encontré la falsa identidad, porque empecé a describir, o sea, me fue más fácil responder quién no era. Empecé a describir, a describirme, me escribí, pa, pa, pa. Cuando lo leí dije, a ver, ¿este es mi mamá? ¿Este es mi papá? ¿Este es mi tío? ¿Este es mi abuelo? ¿Dónde quedo? Pierdes identidad. Perdí identidad. Y entonces, a lo largo del trabajo, de meses y todo, llegas a un punto en el que te vacías tanto y entonces, yo creo que ya sabes quién eres. Es ese punto en el que eres auténtico, en el que te sientes en paz. Todos somos luz, en el que vuelves a sentirte luz. Y entra pues este regalo de libre albedrío en el que entonces me pregunté en conciencia, no quién soy, quién quiero ser. Porque obviamente si yo me preguntaba quién soy, pues quizá no encontraba nada, porque todavía no tenía quizá ese desarrollo espiritual para decir, bueno, soy un ser de luz que quiere salvar al mundo. Eso es lo que haces, ¿no? Tu propósito, lo que quieres hacer. Pero conforme fui rediseñando, entonces fui eligiendo con esa libertad. Y ahí fue donde vas cachando a la ansiedad en un aspecto psicológico, Ángel. Porque dices, yo me acuerdo que pensaba, si yo tuve entonces el poder mental de sentir que me perseguían en la calle y llevarme a delirios de persecución y todo este rollo, o de sentir que tenía cáncer o cualquier de los síntomas de la ansiedad, pues tengo el mismo poder para creer lo positivo de mí, Okay. ¿no? Y entonces rediseñé una versión para ese entonces más saludable en todas las áreas de mi vida, en todas. Salud fisiológica, mental, emocional, en relaciones, en autoestima, pues soy, y empecé a construir una historia. Ahorita en el invitado, justo que hablábamos del invitado pasado, una historia más saludable, más positiva. Y me fue dando las bases para entender a la ansiedad. Años después, yo empecé ya a estudiar todo el tema de la ansiedad, años después. Sí. Pero no necesitas meterte cuando eres paciente a una escuela para entender, o sea, la vives, ¿no? Claro. O sea, vives. Y lo vives en propia. Entonces, a ver, ya, me estás contando todo esto, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál sería tu consejo o los tips que podríamos darle a la audiencia
a los chicos que tengan esa edad de 13 y 6 años, o hasta más, no lo sé, para empezar a saber identificar cuándo tienes ansiedad y qué se tiene que hacer? Muy buena pregunta. Mira, número uno, desde lo más superficial, la observación de los síntomas. Sí, Número uno, ¿no? sí, Observar y enlistar qué tipo de síntomas, sobre todo los fisiológicos, que son los más palpables, sí. estás teniendo. Y conectar, puede ser como ejercicio, en una columna al lado, cuál puede ser el detonante o el origen. O sea, tratar de observar, a lo mejor estoy teniendo mucha aceleración cardíaca, o estoy teniendo muchas noches de insomnio, o estoy teniendo... Sudoración. Hay uno que asusta muchísimo a la gente que se llama bolo histérico, cuando sientes que no puedes tragar, que sientes algo atorado aquí en la garganta, Ok. ¿no? Entonces siento que tengo algo que otro, no puedo comer, no puedo pasar agua, no puedo tragar saliva, ¿no? Porque siento que tengo aquí algo, ¿no? Claro. Entonces, hacer una lista, tratar de identificar en la columna de al lado bajo qué escenarios o momentos viene la manifestación de este síntoma. Es un ejercicio sencillo, pero es crucial que hagan una autoobservación, ¿no? Y digas, ok, cuando tomo el metro o el camión, me empieza esto. Ok. Ok, cuando entro a la escuela en el patio en medio y está todo el mundo alrededor de mí, siento esto. Ok. Identificas cuando son los momentos. Identificas. Y luego cómo los... Número 2, importante Latinoamérica, porque no tenemos esa cultura. Ir con el médico, porque nos queremos ser santos Saber de todo, ¿no? todo. Y, o sea, sí, San Google está o San ChatGPT, que es el nuevo, te da mucha info, pero de ahí te tienes que ir con el médico. ¿Por qué? Número uno, por responsabilidad, ¿no? O sea, los expertos en la salud para eso están. Número 2, la ansiedad es multifactorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora es lo que te digo. Múltiples factores le influyen y le propician desde muchos lados Y cualquier cosa. a que se active. Ajá. Ajá. Eso por un lado. Y por el otro, la ansiedad presenta síntomas físicos que se pueden confundir con cualquier otro origen de algún otro problema de salud. La ansiedad puede causar dolores de cabeza. Colesterol y triglicéridos altos puede causar dolor de cabeza. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. A problemas con el azúcar te pueden causar ciertos problemas o síntomas de salud, síntomas físicos, la ansiedad también. ¿Sí me explicó? Problemas gastrointestinales, reflujo. Ok, se pueden relacionar con otras enfermedades Exacto. sabiendo sin saber que tienes ansiedad. Y la gente no sabe que si no da el paso obligado dos de ir con el médico, puede empezar un peregrinaje interminable de más ansiedad. Porque se autodiagnostican, se van por un mal camino y les va mal. Ok. Ese es paso número 2. Ok. Paso número 3, comenzar la autogestión. Si tienes identificado a través del médico que quizá te hicieron algunos estudios y estás saludable fisiológicamente, que el origen no es fisiológico de sus síntomas y te dicen es ansiedad o estrés crónico, hay que entrarle a la autogestión, que eso es lo que yo promuevo como un estilo de vida. ¿Qué significa la autogestión? Entender la integralidad de nuestra propia existencia. No puede ser mucha mente, no puede ser muy zen, no puede ser muy... ¿Sí me explico? Tienes que aprender a separar cada área de tu vida. ¿Sabes a mí que me ayudó, que así empecé a superarla? Sí. Yo jugaba en esos tiempos un juego que se llamaba Los Sims, como el Tamagotchi moderno. Creabas tu avatar y le dabas de comer y lo bañabas y las barritas de este muñequito se iban subiendo, bajando, pues como un Tamagotchi, Sí, ¿no? sí. Entonces, me acuerdo mucho que decía, tengo que ser mi sim. ¿Qué onda con la vida social? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con mi salud física, el ejercicio, el ocio, el entretenimiento, el arte, Y entonces me acuerdo que lo que hice, cuando salió Intensamente, yo me volví loco porque conecté mucho con la película. Me senté en mi mesa de control, como en Intensamente, desde mi ser, ya él sentado en el trono, y entonces fue como... Pues dijiste sentado en el trono, pero no en el trono, en la consola. Exacto, las consolas. Sí, porque sentado en el trono pues, es otra cosa. ¿Qué trono? ¿El baño? ¿No? Ok, a ver, déjame hacerte una pregunta porque estoy tratando de relacionar ansiedad, estrés y cuando espiritualidad y está entrelazada la inteligencia emocional.
O sea, ¿cómo convergen todo esto? ¿Cómo converge todo esto? Pues mira, te decía, la ansiedad es un estado de alerta. Hay muchos expertos que alegan que es una emoción y ahí están peleando entre ellos. No, que sí, que no es una emoción. Entendamos que fisiológicamente es un estado de alerta por la amígdala y todo lo que explico, Sí. ¿vale? Pero sí, entra de lleno la emoción del miedo, ya lo decíamos hace rato, y cuando existe la convergencia entre el estado de alerta y se activa el miedo. Y también ratos de espiritualidad porque empiezas a controlarlo, quiero entender. Ok, bueno, pero ahorita te estoy explicando un poco el origen. Ok. Ajá. Entra el estrés. El cortisol finalmente es una hormona, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué es el estrés? Es una hormonita que evidentemente también se activa cuando uno se siente sobrepasado, se libera. Ok. No es malo, acuérdense que hay eustrés y distrés, ¿no? El estrés positivo, el que te prepara para sacar tu chamba adelante. Ok. El estrés negativo, pues el que empieza a afectar tu salud. Ahora, ¿Y el distrés? el distrés es el malo, el distrés, el que ya te empieza a enfermar, el crónico, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso la autogestión es la clave. Porque cuando tú encuentras cada área, entiendes que tienes que aprender a gestionarte y a saber que cada uno o es tu herramienta para edificar edificios o esta herramienta para derrumbar todos tus edificios. O sea, si sabes gestionar tu estrés, puedes ser hablando de un adulto, puedes ser un profesionista muy productivo y exitoso. Okay. Y con cierta salud mental estable. No vamos a manejar buena y excelente porque es ambiguo. Una salud mental estable, sostenible, ¿no? ¿Cuándo entra la espiritualidad entonces? Cuando, de acuerdo a tu manera de autogestionarte, sabes que es el momento de usarla. Porque tampoco puedes vivir, porque si no, entonces caes en el tema de etiquetas sociales y que todo, ¿no? El sentido de pertenencia. O sea, si te vuelves excesivamente espiritual, a excepción de que verdaderamente tengas un impacto en la humanidad y te seas un Gandhi, algo, o un Deepak, o personalidades, a excepción de que verdaderamente tengas un propósito, si no, simplemente pues estás jugando un papel que le cae bien a tu ego para darte paz y creerte el espiritual. Y también hay ego espiritual, o sea, la gente también se puede perder, y lo decíamos ayer antes con otros invitados. Hay gente que se dice ser bien espiritual y son bien hijos de la chica, ¿no? Entonces, que no son congruentes, pues. Exacto, entonces la congruencia justamente la obtienes a través de una autogestión, porque ser estoico es entender en qué momento necesito qué, en qué momento entra el modo guerra. En mi comunidad le digo guerreros, y eres un profesionista que sabe que va a tener una semana de producción completa, ¿verdad? Y que te va a tocar dormir menos, que te va a tocar ciertas cosas, pero sabes, te preparas y te autogestionas con las herramientas que conoces para salir adelante con estabilidad. Okay. Y a lo mejor regresando, vuelvo a meditar un poco más y todo para volver a equilibrar tu centro y así te mantienes. De aquí rompemos entonces el mito de que la ansiedad no se supera, ¿no? Porque es un mito muy fuerte. Es que es un mito que nace de la mala comunicación de los doctores. Los doctores no son comunicólogos, no son comunicadores. Entonces llegan con el paciente y le dicen, tienes ansiedad. Es que eso ya no se te va a quitar. Porque... tengo que medicar para siempre. Y está mal comunicado. Sí. Pero bueno, o sea, no se les juzga, no son ni pedagogos ni nada, ¿no? Sí. Ok. A ver. Y voy a regresar otra vez al tema de la ansiedad y estrés y estos tips que nos está dando, porque ahí me quedé. Sí. ¿Cómo tú o quién determinó que ya estás bajo control o cómo te dices cuenta? Me dejas una pregunta. Claro, bueno, mira, número uno, como paciente te vas, o sea, créeme que hay 1000 señales, ¿no? Okay. Porque del no poder salir a la calle a poder salir ya solo a cualquier lugar, el poder manejar con seguridad en la ciudad caótica de la Ciudad de México. Que genera estrés. Por eso te digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que la autoobservación de mano con la gestión va siendo la clave, porque vas teniendo tus propias herramientas de medición. Obviamente también los médicos pues te van confirmando que vas confirmando con ellos que ya no hay síntomas. La lista se va haciendo chiquita hasta que ya no hay. O sea, yo pasé de tener 20,000 síntomas físicos
noches de insomnio, espasmos musculares, el bolo histérico que lo viví por muchos meses, etcétera, a tacharlos. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Con la posibilidad que vuelvan a pasar? O de plano ya? Pues fíjate que sí, algunos de ellos porque el estrés crónico puede causarlos fisiológicamente, ¿no? O sea, si me preguntan, Aarón, ¿te ha vuelto a doler el cuello por estrés? Obvio. O sea, porque la finalidad de superar la ansiedad es volver a ser humano y aceptar esa parte vulnerable, incluso fisiológica tuya. O sea, si llega alguien a decirte, supera la ansiedad y no vuelvas a sentir nunca los estragos del estrés en tu cuerpo, Exacto. pues es un vendehumo, Sí, ¿no? O sea, es mentira. Hasta tu doctor, hasta tu psicólogo, si vas con psicólogo, sí. también lo puede experimentar, ¿me Sí, explico? sí, sí, sí. Entonces, eso desde el lado de síntomas fisiológicos y psicológicos también te vas dando cuenta cómo la neuroplasticidad del cerebro hace lo suyo, ¿no? Cómo a través de cierto escenario reaccionas diferente y toman tus conexiones neuronales vías saludables, caminos saludables que te hacen afrontarlo de mejor manera. Es decir, por ejemplo, antes, cuando entré en mi etapa de fobia social y todo este rollo, pues yo pararme en medio de la gente era un bonito así bien con ansiedad y no, tenía hasta sudoración excesiva así hasta acá. Y entonces, cuando fui trabajando todo eso, la autoestima, autoconcepto, Sí. de pronto te paras en medio de la misma gente y sabes que tu cerebro ya tomó otro camino porque hay seguridad, porque ya no hay la misma respuesta fisiológica, porque observas tu respiración. Bueno, no lo hacía conscientemente, no crean que estaba como loco observándome. No, o sea, no, porque si no, entonces es una trampa de la ansiedad. Sí, 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 sí. Simplemente, que ese es el tercero que te voy a decir, Ok. porque este es clave y para mí es el más poderoso. Y me lo preguntan mucho en redes. ¿Cómo saber si ya superé la ansiedad? ¿No? Y les digo, la clave como expaciente, se los digo, es que simplemente vuelves a vivir en el presente. Al grado que ni te acuerdas de la ansiedad. O sea, se vuelves a una reconexión completa contigo, Ujú. que se acaba ese capítulo. Se va. Ya no existe en tu identidad. Ya no estás pensando, yo soy el ansioso, ¿no? No vayan a pensar en la canción que ya seguro están pensando los mexicanos. Yo soy el ansioso. No, o sea, ya no. Ya no. Estás en el aquí, estás en el ahora, estás en tu comida con quien estés, estás en tu comida, sin sobrepensar o en hipervigilancia de estoy comiendo, estoy feliz, porque entonces vuelvo a lo mismo. Entonces, sí, eso es ansiedad también. Cuando me encanta la de Soul de Disney, porque para mí lo dibujó excelente. No sé si la has visto, pero es Sí, sí, sí. hermosa. Cuando empieza a tocar música, el músico, para la redundancia, y le sale una aurora azul y el brother se pierde y está, ¿no? Vuelves a eso la mayor parte del tiempo. Ahora, tampoco te compres la utopía de que vas a estar así 24/7. No, pues ya lo sabemos todos. No, o sea, pues obvio, ¿no? Y sobre todo a los adolescentes. Hay picos. Sí, sí, claro, hay picos, hay momentos y la clave entonces es entender que te tienes. Cuando ya sabes que superaste este trastorno, además de que el médico te lo tiene que confirmar, que si estás yendo a terapia, evidentemente tu psicólogo sabrá decirte cuando ya acabamos, que si estás tomando medicamentos psiquiátricos, tienen un plan de acción, ¿no? A excepción de que el origen sí sea químico, porque hay muchos casos en los que el origen de su ansiedad es químico. Hay situaciones con la serotonina, la dopamina, y entonces a lo mejor una pastillita de por vida va a ser necesaria, Claro. ¿no? O la dieta también les ayuda mucho la alimentación, Ok. pero es un punto que aparte de eso. Oye, ¿y entonces dónde empieza o cómo creas este método de online que tienes con el TATT? El TAT, ajá. Ajá. ¿Cómo empieza eso? Porque es que, güey, es que has hecho muchas cosas, te han pasado muchas cosas y estás chavo. En corto En tiempo, corto ¿no? tiempo. Y digo, es que no sé si me explico, pero Sí, es que sí, sí. para aquellos que no saben, es que está muy chavo y ha hecho muchas cosas, trae muchos temas, pero un punto importante es esto, este método, ¿no? Que Claro. platícame, Sí, platícame claro. de eso. Pues fíjate, superé yo la ansiedad a los
18, el 18. trastorno de ansiedad Ok. generalizada, a los 18 más o menos. De ahí empecé mi vida profesional como comunicólogo, como comunicador, etcétera. Y yo no tenía pensado en dedicarme a ayudar a los pacientes a entender el problema, Ujú. ¿no? Evidentemente no doy terapia, ¿no? Porque No eres. no soy psicólogo para hacer usurpación de funciones, ¿no? Sí, sí. O sea, no doy terapia, nada de eso. Tengo psicólogos, amigos míos, que hemos hecho un muy buen Sí. deal para decirle, tengo un alumno al que yo le enseño esto, quiere terapia, ¿no? Ah, te Obviamente. vuelves como un broker. Claro, sí, Sí. claro. Hay que ser responsables, hay que ayudar desde lo que es ser responsable, ¿no? Ujú. Pero fue bien interesante porque estaba yo en mi carrera, como ya llevaba como 3 años ejerciendo, y todo empezó en el metro. Iba en el metro leyendo un libro, el de Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Ah, ok. Ya venía y se para una señora de la tercera edad, bien tierna. Disculpe, joven, ¿qué está leyendo? ¿No? Yo tenía como 20, 21. Y me dice, y ya le digo, pues es un libro de motivación y apenas lo estaba leyendo, ¿no? Ah, muy bien. Es que fíjese, ¿me puede decir el título? Y sacó un papelito así, ¿no? O sea, es que tengo un sobrino y tiene ansiedad. Y empecé como, ok. Y entonces nos quedamos platicando ahí un ratito, pues yo no tenía prisa. Ujú. Y nos quedamos platicando un ratito y fue como, pásenme su número, joven, a ver si puede ayudarle a decirle que no pasa nada. Primer señal, ¿no? Luego, segunda señal, a un primo se le detona la ansiedad. Y lo mismo, fue como, oye, pues dame un consejo para entender esto, no me hallo, y todo el caos que vive el paciente. Ujú. Y luego otro, y luego otro, y luego otro, y entonces voy en ese tiempo estaba trabajando con otro comunicador, Spencer Hoffman. Spencer Hoffman, traducción. Ajá, trabajé en ese tiempo con él, ahí en ciertas producciones. Le preguntaba, oye, fíjate que conocía mi historia, ¿no? Pero me gustaría empezar, no sé cómo. Haz un podcast. Nadie tenía podcast en ese tiempo, ¿eh? Te estoy hablando de hace 8 años ya casi. Haz un podcast. En unos años va a ser el boom. Ahorita está en México, están en pañales. En Estados Unidos ya estamos del otro lado. Haz un podcast. Dije, buena idea. Pues sí, pues claro, tengo las bases para saber comunicarlo y todo. Y yo ya por situación propia, yo ya había investigado mucho sobre salud mental y todo, pero para mí, Claro. ¿no? Porque yo me mantenía en mi estabilidad. Y empiezo el podcast, Ángel, ¿Cómo se llama el podcast? Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Vayan a seguir el podcast. Todo el Sí, todavía sí, hay Ok. tres temporadas. ¿Cómo se llama? Ansiedad Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros, con Aarón con Aarón y Pac. y Pac. Así es. A los 2 meses, Ángel, no te imaginas el regalo tan enorme. Correos electrónicos, mensajes en Facebook, en Instagram, casos de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, de todo Latinoamérica. O sea, yo me quedaba sorprendido. O sea, todos se conectaron, es lo que decía acá Sí, con tu llegó la comunidad. comunidad. Exacto. Y fue muy bonito. Ya con el tiempo seguía haciendo contenido y entonces me decían, yo sé que no eres psicólogo y todo, pero ayúdame, sé que me puedes ayudar al menos a guiarme. O sea, sí, voy con mi doctor, pero ¿y luego qué? Oye, ¿No? ¿y qué esperamos en el podcast? ¿Qué vemos en el podcast ahí? En el espérame, porque tengo que terminar de decir lo del método. Bueno, sí, es que brincamos ahí. Sí, no te preocupes. Y entonces me quedé pensando y dije, voy a hacer un método que te ayude a aprender a autogestionarte. Todo lo que te conté hace rato, lo de control. Y entonces me tardé como medio año, Ángel, en hacer retrospectivas, recordar todo el proceso, qué fue lo que fui haciendo, qué fue lo que fui entendiendo. Ya en ese entonces, pues me empecé a conectar obviamente con información científica, ¿no? Ahí fue donde hice la conexión de muchos autores, de muchos libros y dije, ¿aquí está la herramienta? ¿Y ahí empezó la idea de hacer un libro? No, lo del libro empezó tiempo después. Ok. Ajá, o sea, de ahí empezó el método. Prendí mi cámara, mi mejor amigo también que siempre me ha apoyado. Leo. Oye, bro, Leo. Oye, amigo, pues Leo, tengo que Estás en la grabarlo. Sí, siempre. Pero tengo que grabarlo. Y entre los dos, ahí con su apoyo a ver, con la camarita prendida, pues más de 100 videos en la metodología, con un método bien estructurado. Tiempo después también conocí clientes expertos en el desarrollo de pedagogía y todo,
que me dieron su gran... Cuando tienes un propósito, Ángel, Dios te manda ángeles. Ángeles siempre, ¿no? Sí. Y es muy bonito porque pues finalmente es para servir. Y entonces estas personas me dieron el aporte, estructúralo así y todo. Ahí anda el método. Y ha ayudado ya a muchísimas personas a aprender a gestionar su ansiedad. Muchos de ellos llevan su terapia. Muchos psicólogos encontraron mi podcast, Todo Cartabolano Rápido el podcast, y entendieron lo de la metodología. Y es muy padre porque la toman como herramientas, ¿eh? Como si le dijeras al alumno, cómprate un libro de ejercicios, ¿no? De tal. Entonces es muy bonito porque ellos llegaron. O sea, yo nunca los busqué. Oye, fíjate que mi paciente me habló de ti, me habló de la metodología. Está increíble, pues explícamela para poder recomendarla con confianza, ¿no? Como herramienta. Y en eso estamos. Y en el podcast, pues vienen diversos expertos, invitados, psicólogos, psiquiatras, a entender a la ansiedad desde estos múltiples factores. Porque la otra vez me ponía un hater. Tú todo lo relacionas con la ansiedad. Le digo, pues es que la ansiedad es multifactorial. Hay personas, lo que decía hace rato, el invitado anterior, ¿no? Hay personas que su oreja le va a sonar el que le hables de ansiedad sexual. ¿Tienes relaciones sexuales y tienes problemas? ¿No? Problemas de Erección. No. de erección, sí, Sí. sí, o problemas de durabilidad, ¿no? O en las mujeres, rigidez. Entonces puede venir y tiene que estar relacionado con ansiedad y estrés. Sí, o sea, podemos hablar de ansiedad. Vas manejando y te sientes inseguro y sientes que vas a chocar y te imaginaste toda la película. Pues es ansiedad y hay que hablar de eso, ¿no? Sí. O sea, en todas las áreas de nuestra vida podemos hablar de la ansiedad y se tiene que hablar, Ángel, porque es el mal del siglo, le dicen. Sí, desafortunadamente es así. No sabemos ni cómo se detona ni por qué razón, pero es una realidad. Yo creo que ayer decía algo muy importante. Bueno, ayer o anterior recuerdo Carlos, que decía que estamos tan en vernos bien, estar bien, todo cosas que nos disparan en las redes sociales, que podría ser un detonante, ¿no? Muy, muy importante. Y a lo mejor el causante mayor de todas las cosas, ¿no? Sí, sí. El tema del COVID y del post-COVID, que estamos hablando, también fue algo que No, fue un trampolín para la ansiedad. se detonara. Al final del día, yo creo que lo importante es tener herramientas que nos permitan conocer historias como la tuya, que nos permitan ver de qué manera podemos atacar esa ansiedad, ¿no? Gestionarla, claro. Gestionarla. Pero bueno, no nada más te enfermas de ansiedad, no nada más tienes un podcast, porque tienes varias facetas, güey. Yo estoy viendo que empresario de 3 empresas. Sí, sí, sí. Y además, güey, me mataste. Cantante. Esa no te vas a ver. No, esa me mataste. Pero cuéntame primero esa etapa de empresario y creador de contenido, ¿no? Sí. Pero a ver, esa etapa de empresario, ¿cómo se detona? Y vamos a dejar un poquito hablar de las cosas de salud. De salud, Ajá. para pasarnos y conocer un poco a Aarón, el emprendedor, el empresario, y platícame un poco de eso. ¿Qué puedes compartir con nosotros y que puedas conectar con la audiencia para decir, hey, esto se puede hacer? Fíjate que por más que quiero dejar de hablar de la ansiedad y el estrés, no puedo dejar de mencionarlos, porque por eso le puse así al podcast, ¿no? Mis mejores maestros. Sí. Porque dejaron de convertirse en el monstruo con colmillos y ojos feos en guías, ¿sabes? En maestros. Cuando entendí ya años después de que las emociones son una brújula, de que las emociones negativas no son negativas, son una brújula, ¿no? De que el estado de alerta se me activa a veces para decirme cosas interesantes de mi camino. Cuando me dice, güey, ya aléjate de ahí, ya bájale, ya descansa, ¿no? O sea, cuando entendí todo esto, pues fue más fácil en mi vida profesional irme guiando, ¿no? Yo empecé ejerciendo, pues sí, colaborando, siendo parte de una empresa, como colaborador, como trabajador, pero nuevamente volvieron estos amigos míos, ¿no? Esta ansiedad, este estrés, a mandarme señales. A los 2 años, pues empiezas a ser infeliz. A los 2 años ya no me sentía pleno. Ya era un estrés no positivo, empezaba a ser un estrés negativo, ¿no? Y también me sacaron de mi autenticidad. O sea, ya empezaba a ser el Aarón que no era auténtico porque ya no hacía las cosas con gusto, Sí. porque me empezaba a ser rebeldón, pero en mala onda. Entonces, cuando
vuelves a ver volvió a ver las señales y me volvió a observar, fue cuando dije, ok, pues ya entendí, o sea, ya me entendí y no va por aquí mi camino profesional. Entonces me gusta lo que hago, es un buen vehículo, pero no es aquí. Y entonces, pues tal cual, tomé la decisión que, bueno, a esa edad también es sencillo, no tienes tantos compromisos financieros ni nada, ¿no? Tenía 23, 22, ¿Cuántos años ahorita? 29, Ok. 23, 22, y empecé a armar la primera agencia, ¿Qué es? Igli Productions. ¿Igli fue la primera? Ajá, fue la primerita. Producción audiovisual y software. Ajá. Ay, ¿así es software? No, mis socios. Ah. Mi socio que es un arquitecto en software. Ok. Y entonces empezamos a decir, él siempre me decía, ¿cómo conectamos lo que haces con lo que yo hago? Y yo, pues no sé, no estaba lo de la IA, ahorita hay más posibilidades, ¿no? Pero me decía, pues en un servicio, ¿no? O sea, vamos a conectar. Entonces empezamos a decir, obviamente por el trabajo en el que ya había estado yo, me di cuenta que había mucho de dónde sacar. Decía, hay mucha necesidad de producción, mucha. Y si yo se lo ejecuto a la empresa en la que trabajo, pues es lo mismo que lo ejecute para mí, para mi beneficio y para nuestro crecimiento, ¿no? De todos modos, estoy ahí más de 8 horas al día, ¿no? U 8 horas laborales, pues hagámoslo para este lado. Suena fácil. Sigo diciendo que emprender no es para todos, tú lo sabes muy bien. No es para todos. Algo claro. No, o sea, requiere mucha resiliencia Sí. y de mucha autogestión, Ángel. Sí. Porque al principio es color de rosa y traes la emoción y tienes 21 y no, te quieres comer al mundo. Pero cuando empiezas que te metes ya con Hacienda y a pagar nóminas y a tratar de equilibrar y todo, Yo creo que el ser constante, o sea, el ser constante, sí, no rendirte. el no rendirte porque a veces está bien, a veces está mal, a veces está más mal y a veces está peor. A ver, me mandó, leo un video. A veces te carga la fregada y a veces te carga la fregada de la fregada que te está cargando y a veces por 3, cabrón. Sí. Por eso me llamó la atención porque tú tienes 3 empresas. Sí, 3 empresas, o sea, a la agencia que dices de producción, pero además el Centro Digital de Desarrollo Personal, que me imagino que tiene que ver Crisis Academy con lo de la ansiedad, Ok. exactamente. y PAC, Y Pack Show, que es el tema de los eventos. el tema de los eventos. El tema de los eventos donde ahí saco la parte artística. Pues tal cual organizamos eventos sociales, tal cual, eventos sociales para, ya sabes, lo que el mexicano cada 8 días hace fiesta. Y es una industria muy grande. Que conozco además desde los... ¿Qué haces? ¿Video y fotografía? No. La parte musical, pues yo ofrezco mi show, es la parte central. Ah, ok. Aquí Ajá. cantas. Ajá, como ¿Qué cantante. tipo de canciones cantas, güey? Pues de todo un poco. ¿Qué género? Lo que más me encanta es la balada romántica, Leonardo Fabio, José José, Camilo Sesto. Ah, Alma Claro, Alma sí, ancianísima, sí. O bolero ranchero, ¿no? Javier Solís, esa es mi base. También el rock pop, pues queda fácil. ¿Con pistas de YouTube o...? Algunas con pistas, algunos con músicos, depende del presupuesto, ¿no? Claro, algunos que no tienen, no le quieren invertir para que haya música en vivo. Ok. Entonces, pues con pista. Pues esa es la parte que alimenta mi alma, como en la de Soul. Por eso me encanta esa película. Ah, Es esa parte que me mantiene vivo ahí, ¿sabes? La parte creativa. Y organizamos eventos y pues eso es familiar, porque ahí empecé a conectar el servicio de repostería y todo el tema con familiares y se armó ahí todo un séquito de servicios ajá. que pues ha sido muy funcional, pues cada fin de semana desde hace 10 años, porque yo empecé la música también como a los 14 y medio. Ahí con medio de mis ataques de pánico, a mí me lanzaba a cantar ahí en los eventos, ¿sabes? Pero pues fue parte terapéutico también. Ok, entiendo. Bueno, tienes tu etapa también de cantante, pero también tenemos otra etapa diferente, que no tiene nada que ver con la artisteada. O bueno, sí, un poco. Este tema de speaker. Sí. ¿Qué onda? Platícame sobre speaker. ¿Qué haces, güey? Es ¿De magnífico. qué hablas? Evidentemente todas Ansiedad. las pláticas están conectadas con el tema de la ansiedad, la inteligencia emocional y todo esto, pero es maravilloso salirte también un poco de las cámaras, de lo digital, ¿no? Y conectar el mensaje uno a uno. Hago talleres y conferencias, pues para concientizar sobre el tema, todo lo que hablamos ahorita. Sí. En los talleres, pues les doy más herramientas de autogestión, de que puedan ser personas. Es que, pues, el sistema educativo no lo preparó así, ¿no? O sea, sales sabiéndote las capitales con un portafolio en el que sabes, de acuerdo a la porque además te la cuentan mal,
¿no? La historia de México y todo. No te dan un portafolio como niño, adolescente o joven. Te dan una mochila que no trae nada en la mochila. No trae nada, cabrón. Pues, libros que pesan un chingo que te dan escoliosis, pues, ¿no? De estar cargando ahí. Sí. Pero no te dan una caja de herramientas de decirte, vas a ser un adulto. Y la vida no es colorosa, ¿no? Y el entorno no define tu futuro ni nada, pero sí influye, ¿no? O sea, no creo que los países en donde estén con políticas complicadas, con gobiernos complicados, pues estén, o sea, algunos están mejor que otros y otros peor que otros, ¿no? Entonces, depende de dónde estés, requieres un portafolio de herramientas. Y para ello, ¿para qué? No para cambiar el mundo, no para hacerte presidente, hay que te busques otros expertos que te alineen en tu propósito profesional, sino para que tú encuentres equilibrio y puedas tener tu definición de felicidad. O sea, entonces entra en tu frase esta que se dice, se trata de creerte a ti mismo, ¿no? Detenerte. Es que es detenerte. ¿Por qué les digo guerreros a la comunidad? Piensen cómo admiro de por sí me encanta lo medieval, me encanta la historia, es mi lado nerd, ¿no? La parte de la historia. Pero piensa en un guerrero medieval, sí, de esos que se ponían. O sea, fíjate la fortaleza mental obligada de muchos de ellos. Aquiles, ¿no? Imagínate una armadura que pesa más que cualquier mochila llena de libros. El de Corazón Valiente, ¿cómo se llama No me acuerdo el nombre Pero del peliculón. Sí. Imagínate esta armadura. Pesaba un escudo, además, aquí, en un solo brazo, el escudito, ¿no? Espada pesada. No nada más eso, te mandaban a fuerza. No nada más eso, no te disparaban a 300 metros. Era cuerpo a cuerpo. Y era sanguinario. Y era que volteara a tu amigo, al que más quieres, tu primo, tío, y ver cómo le clavaban una espada en el ojo. O sea, era atroz. Digo, yo no digo que las guerras de ahora también, toda guerra es mala, ¿no? Pero era salvaje, era salvaje. Y los guerreros que se consolidaban guerreros, o sea, eran maestros en resiliencia. Y espérate, acampaban afuera del castillo. O sea, si hablamos de ansiedad y estrés, imagínate los niveles de estrés y ansiedad de un guerrero acampando al ladito del castillo y que ya todo el mundo sabe que se van a atacar mañana, las famosas batallas. Sí. ¿No? Y además, espérate, no tenían pista ni nada, ¿no? O no estaban en trincheritas. Era irte así en medio, ya llovió, lodo con la armadura pesada. O sea, era una cosa bárbara. Sí. Y estos guerreros tenían su arma más poderosa, era la resiliencia. Entonces, nosotros tenemos que ser guerreros, y digo tenemos porque la sociedad sigue siendo salvaje. La exigencia social, la inmediatez, ¿no? Lo que decían otros invitados, el que todos se venden felices en redes sociales, todo eso sacude tu mente y alimenta tu ego, ¿eh? Sí. Que el ego también hace de las suyas. Sí. Oye, pero bueno, ya estamos a punto de cerrar, se fue rápido. Quería hablar muchas cosas que tienes aquí. A ver, ¿dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales. Claro, en todas mis redes sociales me encuentran como Aarón Ipac y latina P-A-C, porque luego lo ponen con K o así, no me encuentran. Aarón Ipac, el podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Okay. Ahí pueden encontrar el podcast, ya 100 y tantos episodios. ¿Dónde te contratan como cantante? Como cantante. Ya échale comercial completo. Ya al completo en Instagram como cantante o lo que gustes. Ahí me puedes mandar un mensajito y ahí podemos. Y también hace morir los domingos el pancita. No, me queda de rechupete la panza. Okay. Oye, pues muchas gracias por compartir un poco de tu historia. No, merece. Un poco de lo que has hecho. Pero yo no me quiero ir sin antes des un consejo a la audiencia de cómo puede ser uno empresario y cómo puede conseguir uno lo que quiere. Desde el punto de vista de Aarón. La clave está en siempre escuchar esa voz que sabes que no juzga. Todos la escuchamos. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando tú sobrepiensas las cosas, no hay solo una voz, hay 1000 voces. Pero siempre en el fondo hay una que casi siempre es la que menos le hace caso a uno. Hay una que sabes que no se mueve, sabes que siempre que voltees ahí,
ahí va a estar esa vocecita, Sí. esa voz central. Y en medio de ella está el dilema, el mitote, ¿no? Dice Miguel Ángel, los 4 acuerdos. El mitote, no, siempre en medio está esa voz central que te va diciendo de dónde parte tu pensamiento, tu conducta, tus decisiones, tus acciones. Es donde encuentras la autenticidad. Para ser emprendedor, empresario, cantante, lo que guste ser, monetizar lo que quieras monetizar, que siempre parta de esa voz auténtica. Porque el camino no es fácil. Porque si quieres ser millonario, pues tampoco te lo vas a ganar en un día para otro o comprándote un curso para ser millonario. Te vas a enfrentar en las verdaderas realidades de la vida que duele la cara. Y no de ser tan guapo, duele de los trancazotes que te da. Entonces, cuando tienes esa autenticidad a un lado de la autogestión, eres un guerrero. Tienes todo para pelear tu batalla y para salir a cantar tu historia, como los que se cantaban las historias de O los crear guerreros. tu contenido. O crear tu contenido, o escribir tu libro, Sí. o hacer lo que quieras hacer. Pero evidentemente la clave está en no desapegarte, no desconectarte de eso, porque si no te vas al ego y le abre las puertas a todo, a estarte comparando, al juicio, a la tendencia. Ahora todo es Bitcoin, que es lo que todo es Bitcoin. Ahora todos párense a las 4 de la mañana. Me tengo que parar a las 4 de la mañana, pero también me dijeron que tengo que ser experto en marketing. No sé ni para qué, pero tengo que estudiar cursos de marketing. Y entonces, pues te vuelves un nadie prácticamente porque te alejas de tu autenticidad. Entonces, la clave es esa. Ahora, oye, Aarón, está muy genérico tu consejo. Bueno, pues es que todo lo demás son herramientas. O sea, sí, obviamente tienes que aprender de finanzas personales, etcétera, depende de lo que quieras hacer. Pero para eso, pues es sencillo, cómprate un curso y estudia, ¿no? O sea, Soy autodidacta. claro, la clave está en estar en tu centro. De ahí parte todo. Y de ahí viene la salud también, porque si no hay salud, lo que quieras hacer no vas a poder, ¿no? Si no tienes salud. Todo eso lo habla en el libro justamente, que ya Y ya está listo. ya está listo. Oye, pues Aarón, muchas gracias nuevamente. De verdad que no esperaba que fueras todo un estuche de cosas, de monerías. Pero bueno, muchas gracias a todos. Esto fue un episodio más de Mentes Seccionales Gracias a ti. y gracias por la oportunidad. Gracias a ti por el espacio y la invitación. Órale, Un placer. muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.